¿Qué ocurre cuando las voces relegadas al olvido finalmente encuentran su eco en el mundo? Un descubrimiento fortuito puede alterar drásticamente el curso de la historia. Imagina que, en un archivo olvidado por el tiempo, aparecen centenares de cartas escritas por soldados africanos que combatieron bajo el estandarte francés en guerras relegadas al silencio. No eran simples papeles, eran mensajes dirigidos a madres, hijos y amigos, palabras cargadas de esperanza y despedida, ocultas durante décadas en archivos cubiertos de polvo, ignoradas generación tras generación, como si el mundo prefiriera no saber nada de ellas. El destino de estos documentos parecía condenado al olvido, pero entonces ocurrió lo inesperado. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, tomó una decisión que rompió con todo precedente. No exigió reparaciones materiales ni disculpas públicas, como muchos habrían esperado. En lugar de grandes discursos políticos o conferencias de prensa solemnes, ordenó que todas esas cartas fueran abiertas y hechas públicas, permitiendo que los testimonios hablaran por los caídos y olvidados. Si sus palabras fueron peligrosas entonces, hoy el mundo debe escucharlas, declaró Traoré con firmeza. Así comenzó una revolución silenciosa que resonó mucho más allá de las fronteras de su país. La reacción fue inmediata y profunda, como si una puerta largamente cerrada se abriera de golpe. En Francia, la publicación de las cartas desató una oleada de conmoción y reconocimiento. Nietos y bisnietos franceses, al leer nombres desconocidos, comenzaron a preguntar por historias jamás contadas. En Burkina Faso, las radios transmitían las cartas cada noche, y las escuelas incluyeron esas voces en sus clases de historia. El silencio de muchas décadas se quebró, y la memoria colectiva comenzó a transformarse. Si estas voces hubieran seguido escondidas, el sacrificio de miles de personas seguiría ignorado. Se habría perdido la oportunidad de reconstruir la verdad y sanar heridas antiguas, de redefinir el destino de naciones enteras. Pero, gracias a la memoria, la dignidad y la soberanía narrativa, algo cambió para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿qué revelan exactamente esas cartas? ¿Qué secretos y verdades salieron a la luz cuando finalmente se abrieron los sobres polvorientos? Durante décadas, la historia oficial ocultó a quienes lucharon y murieron bajo otra bandera. Decenas de miles de soldados africanos participaron en guerras por Francia. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos de Indochina y Argelia. Sus nombres, sus sueños y, sobre todo, sus cartas quedaron relegados. Esos hombres escribieron a madres, esposas e hijos, pero sus mensajes se perdieron en el silencio. Ni siquiera sus familias recibieron reconocimiento. Tanto la sociedad francesa como la africana eligieron no mirar atrás. El olvido fue doble, como una sombra proyectada en dos direcciones. En África, rememorar a quienes partieron era casi un tabú, pues muchos consideraban traición luchar por la antigua potencia colonial. En Francia, sus nombres desaparecieron de los libros de historia, y la memoria colectiva negó la existencia de estos héroes silenciosos, construyendo así una identidad nacional incompleta y fragmentada. Todo cambió cuando, de forma inesperada, aquellas cartas salieron a la luz. La publicación de esos testimonios personales rompió el silencio impuesto durante generaciones. Por primera vez, miles de voces ignoradas exigían ser escuchadas, reclamando un lugar en la memoria familiar y nacional. Ignorar estas historias perpetúa la injusticia. Reconocer a estos soldados puede dignificar a generaciones enteras y transformar la identidad nacional, así como nuestra visión del pasado común. Es un acto de justicia simbólica que puede resonar a través de los siglos. ¿Por qué la aparición de esas cartas provocó una reacción tan intensa y cuestionamientos profundos? Las cartas no solo revelaron historias personales, sino también heridas colectivas que nunca sanaron. ¿Quién tomó la decisión de sacarlas a la luz? ¿Y qué riesgos implicaba eso para los poderes establecidos? La memoria puede ser más peligrosa que cualquier arma. Cuando se libera, ninguna frontera puede contenerla. La publicación de las cartas de los soldados africanos estremeció a Francia en lo más profundo.
El gobierno, inquieto, reaccionó con cautela y temor. Sabían que este acto podía sacudir la narrativa oficial y reabrir heridas que el Estado prefería dejar en silencio. El miedo era claro. Una reescritura de la historia, una grieta en el relato que durante generaciones ha sostenido la relación entre Francia y sus antiguas colonias. Pero el presidente Ibrahim Traoré no buscaba venganza ni negociar con el pasado. Rechazó cualquier intención de politizar el hallazgo o exigir compensaciones. Para él y para su pueblo, el reclamo era simple y profundo: dignidad y verdad. Reconocer la humanidad de quienes lucharon y murieron anónimos era la única justicia posible. Las cartas, leídas por miles, mostraron historias personales tan íntimas como devastadoras. Hombres jóvenes narraban noches heladas en campos lejanos, temiendo no volver a ver a sus familias. Otros confesaban el terror ante la batalla o la esperanza ingenua de un regreso imposible. El dolor de la exclusión era palpable. Soldados que murieron defendiendo una patria que jamás los reconoció como ciudadanos. Pero algo inesperado surgió. A medida que estas historias se difundieron, familias francesas y africanas comenzaron a reconocerse unas a otras. Apellidos olvidados, nombres y recuerdos salieron a la luz como semillas que germinan tras años de sequía. Nietos franceses descubrieron que un hombre africano salvó la vida de su abuela durante la guerra. Madres africanas, por fin, hallaron pistas de hijos desaparecidos hace generaciones. El pasado, antes lejano, se volvió íntimo y compartido. Por ejemplo, una mujer en Marsella, con más de 80 años de edad, encontró una carta entre las pertenencias de sus padres, dirigida a Sherif Fatoumata, y dentro de ella, una fotografía de un hombre africano en uniforme, sosteniendo a un niño francés. Su madre le había dicho que un soldado les salvó la vida, pero nunca imaginó que era africano. Sin embargo, abrir esta memoria tuvo consecuencias. Varias organizaciones francesas suspendieron proyectos en África como protesta. Las discusiones diplomáticas se volvieron tensas. Cancillerías intercambiaron notas cautelosas, temiendo desestabilizar equilibrios frágiles entre los países. Se temía que el reconocimiento de estos hechos históricos pudiera alimentar resentimientos o reclamaciones legales a gran escala. Pero algo más fuerte emergió. La sociedad civil se movilizó. Marchas silenciosas en París, lecturas públicas en Ouagadougou, y una ola de solidaridad cruzó fronteras y generaciones. En una escuela de Ouagadougou, los estudiantes organizaron un mural gigante con los nombres de los soldados, y en una pequeña aldea del sur de Francia, los habitantes colocaron placas conmemorativas en honor a los combatientes africanos que nunca regresaron. El riesgo era inmenso. Enfrentar la verdad podía incomodar a gobiernos, poner en jaque relaciones oficiales o provocar rupturas institucionales. Pero callarla perpetuaría el dolor y la injusticia, como demuestra la historia de otros países que han preferido el silencio. En España, por ejemplo, la memoria de los exiliados de la guerra civil tardó más de 40 años en aflorar. En Canadá, la verdad sobre los internados indígenas aún sigue generando debates y dolor. Este acto de memoria no es solo un ajuste de cuentas con el pasado, es una apuesta por la dignidad presente y futura. ¿Qué transformaciones traerá para la identidad de ambas sociedades y su forma de mirarse a los ojos? Mientras París y Ouagadougou sienten el peso de las cartas, voces anónimas empiezan a alzarse. Una verdad largamente negada busca finalmente su lugar en la historia. Una fotografía, una carta, un nombre susurrado, y todo comienza a transformarse. Así ocurrió en Sudáfrica, donde las confesiones del Comité de la Verdad y Reconciliación permitieron que víctimas y victimarios compartieran sus historias, y, aunque no se logró olvidar el dolor, sí se abrió un camino hacia la convivencia. Cuando por fin salieron a la luz las cartas de los soldados africanos, ocurrió algo inesperado. No eran simples papeles viejos. Se convirtieron en llamas que incendiaron la memoria, inspirando homenajes y marchas tanto en Burkina Faso como en Francia. En escuelas y museos, los nombres antes borrados volvieron a ser pronunciados,
y con cada sílaba recobraron humanidad y dignidad. La ola de memoria no pudo ser contenida. Bajo el amparo de la UNESCO, surgieron iniciativas internacionales para devolver las cartas originales a las familias, digitalizarlas y protegerlas como patrimonio mundial. Lo que antes yacía oculto en archivos, ahora tenía rostro y voz propia. El relato ya no era propiedad exclusiva de gobiernos o académicos. En París, niñas y niños recitaban nombres africanos en ceremonias escolares. En Ouagadougou, familias enteras descubrían fragmentos del pasado que les fue arrebatado. Por la noche, radios locales transmitían la lectura de aquellas cartas, y barrios completos se reunían para escuchar la historia que había sido silenciada. El ejemplo cruzó continentes. En América Latina y Asia, comunidades marcadas por el olvido vieron en este gesto una invitación a reclamar sus propias voces. La memoria, tejida colectivamente, comenzó a cerrar heridas que habían sangrado durante generaciones. En Argentina, asociaciones de nietos de desaparecidos buscaron inspiración en este proceso para reabrir archivos y reivindicar la identidad de quienes fueron arrancados de sus familias. No hubo disculpas oficiales ni tratados históricos. El verdadero cambio nació cuando la sociedad, en ambos continentes, decidió asumir la memoria y negarse al olvido. La apropiación colectiva de estas historias fue más profunda que cualquier declaración política. La experiencia de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, demuestra que los procesos de memoria colectiva pueden transformar profundamente la cultura de un país, mucho más allá de los gestos oficiales. Sin embargo, este instante era frágil. Dejarlo pasar habría significado perpetuar el trauma. Enfrentarlo, en cambio, abría el camino hacia una reconciliación real, no solo entre países, sino entre abuelas, madres e hijos. Así, la historia de estos soldados se elevó de simple nota al pie a semilla de justicia simbólica y dignidad compartida. Como ocurrió en Ruanda, donde la apertura de archivos y la escucha activa de las víctimas permitió iniciar un proceso de reconciliación que, aunque imperfecto, sentó bases para un futuro en común. Pero el eco de esas voces recién recuperadas planteaba un desafío. ¿Bastaría la memoria para transformar el futuro, o habría que ir más allá? El siguiente paso no era seguro, pero la puerta estaba entreabierta. La justicia no siempre adopta la forma de juicios ni de compensaciones monetarias. A veces, lo más revolucionario es rescatar las voces que el tiempo y el miedo intentaron sepultar, y transformar el dolor en un acto colectivo de dignidad. Tomar el control del propio relato, la soberanía de la memoria, es un gesto de poder inmenso. Cuando un pueblo recupera su historia desde el respeto, no solo exige justicia, redefine su existencia y reclama su derecho a ser reconocido. Muchos creen que la verdadera reparación debe ser tangible, pero en ocasiones, la memoria y el reconocimiento sanan más que cualquier indemnización. Al devolverles nombre y rostro a los olvidados, la comunidad recompone su identidad y se protege del olvido. En Japón, por ejemplo, el reconocimiento a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki fue tan importante como cualquier ayuda económica. El testimonio oral y escrito permitió reconstruir el tejido social. El liderazgo de Ibrahim Traoré reveló que la reconciliación no siempre exige perdón ni disculpas. No buscó indemnizaciones ni confrontación, solo exigió la apertura de los archivos y la verdad reconocida. Su ejemplo demuestra que la justicia puede ser un puente entre pasados negados y futuros posibles. La memoria no pertenece a gobiernos lejanos ni a instituciones anónimas. Es de quienes vivieron el dolor, de las familias que guardaron historias en susurros, y de los pueblos que se atrevieron a reclamar su lugar en la historia. El trabajo por la memoria y la paz es cotidiano y a menudo silencioso. Un mural que revive a un soldado, cartas leídas en una escuela, nombres recordados en la mesa familiar. Son gestos pequeños que, unidos, remiendan los hilos rotos de la identidad y previenen repetir errores. En Colombia, por ejemplo, los actos de recordar a las víctimas del conflicto armado han sido clave para iniciar procesos de paz duraderos.
Olvidar es perder la oportunidad de sanar y de aprender. Si apartamos la memoria, no solo negamos el pasado, renunciamos al orgullo y la dignidad de quienes lucharon antes. Olvidar es dejar desarmados a nuestros hijos y nietos. La historia de los pueblos originarios en Australia nos muestra cómo el olvido solo agrava las heridas, mientras que el reconocimiento y la verdad abren caminos hacia nuevas formas de convivencia. Ahora que la verdad ha salido a la luz, surge una pregunta urgente. ¿Qué haremos con este legado? El desafío ahora es nuestro. Las cartas reveladas abren caminos, pero también exigen respuestas. El futuro de la memoria está en nuestras manos. ¿Permitiremos que estas voces vuelvan a ser sepultadas o construiremos espacios donde la memoria se convierta en pilar de una nueva convivencia? La historia nunca pertenece solo a los poderosos. Es de quienes se atreven a recordarla, incluso cuando eso incomoda al mundo. Así lo han demostrado los movimientos por la memoria en Chile, Sudáfrica y Polonia, donde las sociedades civiles han liderado procesos de reconstrucción histórica frente a la resistencia de los gobiernos. Hoy, enfrentamos una responsabilidad que trasciende el tiempo y el linaje. Si elegimos el silencio, condenamos a nuestros antepasados al olvido y perpetuamos su invisibilidad. Si rescatamos sus voces, recuperamos humanidad y abrimos puertas a la reconciliación, tanto en nuestras familias como entre naciones enteras. Las cartas de aquellos soldados africanos, ocultas durante tantas décadas, no relatan solo lo vivido, sino también todo aquello que se les negó decir. Leerlas es devolverles la dignidad robada y reclamar el derecho de narrar nuestra propia historia. Cada carta es un acto de resistencia contra el olvido impuesto. Tal como ocurre cuando los pueblos originarios de América recuperan sus lenguas ancestrales y con ellas, su derecho a contar el mundo desde su propia mirada. La publicación de estos testimonios no surgió del deseo de venganza ni de compensación material. Fue, ante todo, un acto de soberanía narrativa. Elegir recordar cuando lo fácil era olvidar. Demuestra que la verdad compartida transforma más que cualquier acuerdo diplomático o indemnización. Al leer en voz alta una de estas cartas, honramos a quienes fueron silenciados. Al compartir una memoria antes prohibida, tejemos una red de dignidad colectiva que desafía fronteras. Porque la memoria, cuando se comparte, se convierte en justicia simbólica y en semilla de verdadera soberanía cultural. No permitamos que el silencio vuelva a caer sobre estos nombres. Te invito a buscar, preguntar y difundir las historias que nunca se contaron o que esperan ser escuchadas. Al hacerlo, no solo honras a quienes te precedieron, sino que dignificas tu presente y siembras un futuro donde la verdad no pueda ser borrada. La memoria es un derecho, no un privilegio. Así como el presidente Ibrahim Traoré eligió iluminar el pasado, cada uno de nosotros puede ser puente entre el olvido y la dignidad. Hazlo por tus abuelos, por tu comunidad, por ti mismo. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? Existen pasos concretos. Organiza círculos de lectura en tu barrio, invita a ancianos a compartir sus relatos, exige a las escuelas que incluyan historias silenciadas en sus programas. Participa en proyectos de recuperación de archivos, apoya museos de la memoria y promueve la digitalización de documentos históricos. No subestimes el poder de una simple conversación familiar para rescatar un nombre perdido. El ciclo no se cierra mientras haya voces esperando ser escuchadas. Nuestra tarea sigue: reclamar, honrar y compartir memorias silenciadas como acto de justicia y humanidad. Así, cada uno de nosotros se convierte en guardián de una llama que no debe extinguirse jamás.